Has dado la oportunidad, mi Padre, de despertar, de tener las fuerzas necesarias, Señor, de dirigir nuestros pasos hacia este lugar, hasta esta misión, Señor, en la que hemos cantado, en la que hemos expresado, Señor, con nuestra voz, con nuestro corazón, Señor, que tú eres el omnipotente y que solo tú mereces la gloria y la honra. Gracias, Señor, porque nos has dado esa dicha, esa bendición de cantarte. En estos momentos, Señor, vamos a escucharte, vamos a escuchar tu voz a través de tu palabra. Vamos a escuchar, Señor, esa enseñanza, esa lección a través de tu siervo, nuestro hermano Luis Mora. Te pedimos bendición sobre él, derrama una doble o una triple porción de tu Espíritu Santo sobre él, para que él solo sea una herramienta, Señor, para que él solo sea de utilidad para transmitirnos, Señor, tus enseñanzas, para transmitirnos tu poder, para transmitirnos tu palabra. Señor, y a nosotros los que nos vamos a sentar a escucharte, también, Señor, regálanos de tu bendición, de tu Espíritu Santo, Señor, para que esta palabra no solo la oigamos, Señor, en este día y se acabe, lo olvidemos, sino que podamos guardarla, atesorarla en nuestro corazón y desde hoy ponerla en práctica. El día de mañana transmitir esa enseñanza, transmitir ese amor que solo tú nos muestras, Padre. Te agradecemos por estos momentos, te pedimos tu bendición y tu acompañamiento. Todo en el precioso nombre de nuestro Señor, de nuestro amigo fiel, de nuestro Maestro, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Así de pie recibimos a nuestro hermano Luis Mora. Paz a vosotros. Paz a vosotros, amados hermanos. No los escuché. Paz a vosotros, hermanos. Eso, muy bien. Hasta los pajaritos salieron volando porque se espantaron. Bueno, bienvenidos, hermanos. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Y antes de que tomen lugar, quiero que me digan, hermanos, cómo se llama, qué título lleva nuestra lección número 6 de este día 7 de mayo del 2022. ¿Cómo dice la lección, hermanos? La renovación interior. ¿Otra vez? La renovación interior. Amén. La renovación interior. Énfasis de la lección, hermanos. Crecer en la renovación interior. Vamos a decir todos el verso que tenemos ahí, hermanos. En 2 Corintios 4:16. Todos juntos dice así: por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Amén. Gloria a Dios. Tomen sus lugares, amados hermanos. Fíjense que meditando un poquito, hermanos, en esta lectura que dice que nuestro hombre exterior, ¿qué pasa con nuestro hermano, con nuestro hombre exterior, hermanos? Se va desgastando, ¿verdad? Sí, y hermanos, yo estoy muy desgastado, muy desgastado. Pero el hombre interior, hermanos, se renueva, hermanos. Y con toda esta este evento, hermanos, con todo esto que estamos viviendo, mi espíritu, hermanos, ese hombre interior se renueva, hermanos, ¿sí? Aunque, como decía, platicaba con el hermano pastor que, pues me decía el ortopedista, ¿verdad? Ese día que fui, hermanos, me puso un líquido aquí en la rodilla, pero miren, una aguja como por acá, sí. Y pero fíjense que no me dolió esa agujota, sino que una agujita que me pusieron para ponerme la anestesia. Ahí sí me dolió, hermanos. Pero, hermanos, me decía el ortopedista, dice, pero tienes que hacerte la cirugía, ¿sí? Entonces, dice, ya las rodillas están muy desgastadas, ¿sí? Ya no se puede hacer otra cosa más que poner prótesis, ¿sí? Pero bueno, hermanos, ya les diré qué día para que vayan ustedes a visitarme. Amén. Eso, muy bien. Bueno, hermanos, pues miren, dice el apóstol Pablo que
Cuando dice por tanto, ¿qué nos quiere decir, hermanos? Cuando dice por tanto, ¿sí? Quiere decir, hermanos, que no importan las circunstancias. ¿Amén, hermanos? No importan las situaciones, hermanos, ¿sí? A pesar de que ahorita estamos en este tremendo calor, hermanos, porque seguramente ahí, ¿verdad?, se siente más calor que acá. Pero, hermanos, dice, ¿no qué, hermanos? No desmayamos, ¿verdad? No desmayamos, aunque está tremendo el calor, pero aquí estamos, hermanos, y ciertamente nuestro hombre exterior, ¿qué pasa, hermanos? Se cansa, ¿sí, cierto o no? ¿Ya están cansados? Con toda confianza, hermanos, con toda confianza. Pero, hermanos, ¿qué pasa con nuestro hombre interior? Se va fortaleciendo, se va renovando, hermanos, ¿verdad? ¿Y qué dice ese hombre interior? Aleluya, gloria a Dios. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Muy bien, hermanos. Bueno, pues entonces creo que esto nos debe de motivar, hermanos, para estar contentos y estar atentos, hermanos, a esta lección. No sé si nuestro hermano tiene ya ahí, hermanos, la escuela. Fíjense, el objetivo, hermanos. ¿Cuál es el objetivo? Todos juntos, hermanos. ¿Cuál es? A través del ejemplo del apóstol Pablo, a fin de que Cristo sea formado en nosotros. Amén. Fíjense, hermanos, qué bonito, ¿verdad? Hermanos, tenemos que reconocer la importancia de ¿qué, hermanos? De la renovación, hermanos. Porque si nosotros no le damos importancia a esta parte, hermanos, entonces el apóstol Pablo dice, entonces todo será nulo, todo será fracaso, ¿verdad? Entonces, hermanos, es importante que nosotros le demos una parte, hermanos, de nuestra vida a esa renovación interior. Y esa renovación interior dice que es un proceso, hermanos, ¿sí? Es un proceso, hermanos, que va de menos a más. Amén, hermanos, de menos a más, ¿sí? Ahora, ¿para qué nos sirve esta renovación, hermanos? ¿Para qué nos sirve? Dice, para que Cristo sea formado en nosotros. ¿Amén, hermanos? Amén. Para que Cristo sea formado en nosotros. Entonces, hermanos, fíjense, esa renovación nos permite, hermanos, que Jesús se vaya encarnando en nosotros. ¿Sí? Decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Estaba renovado? ¿Tuvo un proceso? Sí. Amén. Bien, vamos a ver la narración, hermanos. Sí, yo sé que pues ya el hambre como que nos empieza, ¿verdad? Porque nos venimos sin almorzar, sin nada, hermanos, porque pensamos que aquí va a haber algo bueno, ¿sí? Ya ahorita no tarden que ven el hoyo que está ahí, hermanos. Bueno, pues ahí está la ternera, ¿o qué es, hermana Guadalupe? Ahí en ese hoyo, ¿verdad? Bueno, entonces hay que ser hambre, hermanos, ¿eh? Dice, hermanos, el crecimiento del discípulo se da en la medida en que deja de ser quien es y va transformándose en quien Dios quiere que sea. No es, hermanos, que nosotros digamos, yo quiero ser esto, yo quiero ser lo otro, sino permitir que Dios transforme nuestra vida, que Dios, hermanos, sea formado en nosotros, que Cristo sea formado en nosotros. El discípulo no tiene como parámetro de crecimiento a su prójimo, sino a Cristo, para saber hacia dónde se dirige y así mismo para saber de dónde ha salido. ¿Usted sabe de dónde ha salido, hermanos? ¿Sabe de dónde ha salido? ¿Sabe o no sabe? ¿De dónde ha salido? Del mundo, hermanos. ¿Sí o no? Hemos salido del mundo, hermanos. ¿Sí? Y ahora dice Pablo, somos una nueva criatura. Ahora, ¿hacia dónde vamos, hermanos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué buscamos? ¿Qué perseguimos? Hacia la vida eterna. Hacia la vida eterna, hermanos, exactamente, ¿sí? Salimos de las tinieblas, estamos en su luz admirable y vamos hacia la vida eterna. Pero ¿qué es importante, hermanos, entonces?
la renovación interior. Amén. El avance del discípulo se puede considerar en la medida en que Cristo sea formado en él como ser humano interior, o sea, ser humano nuevo, hermanos, ¿sí? Y en saber que ahora ya no es la misma persona que antes era, ¿o sí, hermanos? ¿Somos la misma persona? No, hermanos, ¿verdad? Quizás no hemos llegado, hermanos, como dice Pablo, a esa plenitud, pero ¿estamos en qué, hermanos? En proceso, estamos luchando, hermanos, ¿sí? Estamos siguiendo esa renovación interior. Dice, y en saber que ya no es la misma persona que antes era. En esa renovación, el discípulo es que, hermanos, sanado, restaurado y redimido. Amén, hermanos. La carta a los Corintios nos presenta el retrato de una iglesia joven que se enfrenta a numerosas dificultades, discordias y divisiones. Una comunidad moralmente permisiva, donde la diversidad religiosa, social y económica hacen difícil la convivencia. Hermanos, esto es lo que el Señor quiere, hermanos. Esa renovación interior, para que dejemos, hermanos, dejemos las dificultades, las discordias, las divisiones, esa diversidad, hermanos, que muchas veces existe dentro de la iglesia, ¿verdad? Como es esa diversidad religiosa, social, económica, y que, hermanos, eso hace difícil la convivencia. Cuando nosotros pensamos en una sola misma mente, en un mismo parecer, hermanos, y todos aquí somos, ¿qué? Iguales, hermanos, amén. Todos somos hermanos, hermanos. Cuando entendemos eso, entonces va a haber, hermanos, una armonía, una comunión. Y decía nuestro hermano pastor ayer, lleven comida porque vamos a comer, ¿verdad? Todos juntos, con sencillez de corazón, como lo hacía la iglesia primitiva, hermanos. Amén. Entonces, hermanos, dice, las cartas a los Corintios nos presentan el retrato de una iglesia joven que se enfrenta a numerosas dificultades, discordias y divisiones. Una comunidad moralmente permisiva, fíjense nada más. Dice, permisiva, donde la diversidad religiosa, social y económica hacen difícil la convivencia. El apóstol Pablo la fundó durante su segundo viaje misionero, y aunque no permaneció mucho a su lado, jamás se desatendió de la trayectoria que tomaba aquella iglesia que recién había llegado a la fe en Jesús. Una iglesia, hermanos, que Pablo nunca la descuidó, a pesar de que estaba lejos, a pesar de que estaba retirado, pero siempre, hermanos, a través de cartas, ¿verdad? A través de mensajes que mandaba con misioneros, con hermanos que iban a esa iglesia a visitar, siempre estuvo al tanto de lo que pasaba, hermanos. Pablo conocía su realidad y mantuvo contacto con ella, enviando representantes mediante visitas personales y a través de cartas. Su actitud fue la de un padre preocupado por ellos. Aún con eso, los cristianos de Corinto evidenciaban signos de inmadurez. Al parecer, su primera carta no provocó en la comunidad los resultados esperados, pues una parte significativa se dejó engañar por un grupo de falsos apóstoles. Fíjense, hermanos, muchas veces pasa que como pastores, hermanos, ¿verdad? Los pastores tienen un tiempo de estar en una iglesia, hermanos, ¿verdad? Hoy me parece que 8 años máximo, hermano, 8 años máximo, ¿verdad? Si surge alguna circunstancia, a lo mejor puede ser movido a los 3, 4, 5, pero máximo 8 años, hermanos, debe estar un pastor. Pero fíjense, hermanos, que me llama la atención que muchas veces, hermanos, cambian de pastor, viene otro pastor, y el pastor que estuvo se va y nunca volvemos a saber de él, ni él de la iglesia, hermanos, ¿verdad? Qué bonito aquí Pablo, hermanos, ¿verdad? Mandaba cartas a la iglesia, ¿sí? Mandaba, dice aquí, dice a través de cartas, de visitas personales, de cartas,
¿verdad? Hermanos, siempre le decía a la iglesia de Corinto, yo estoy con ustedes, yo estoy orando, yo estoy presente, yo me preocupo por ustedes, a pesar de que no estoy ahí, pero sé todos sus movimientos. Fíjense, qué bonito, hermanos, que algún pastor, que fue nuestro pastor de antes de que viniera nuestro hermano. ¿Quién estuvo, hermanos, antes de que viniera nuestro hermano? El hermano Pablo. ¿Qué han sabido del hermano Pablo? Está muy bien, está discipulado, Sí. en línea, nos habla. Sí, pero qué bonito, ¿verdad, hermanos? Que mandara una carta, un mensaje a toda la iglesia, no nomás a sus preferidos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Verdad, hermano? Esperamos, bueno, nuestro hermano pastor lo tendremos todavía muchos años, gracias a Dios, aquí, ¿verdad? Como otros 5 años, 6 años. Pero ya me estás haciendo sentir mal porque no he mandado cartas a las otras. Exacto, hermanos, ¿sí? Entonces, fíjense, Como dijera la hermana Saraí, nada más a mis preferidos. a sus preferidos, sí. Tiene que ser a toda la iglesia. Fíjense, hermano Dionisio, yo sé que manda mensajes, pero más a sus preferidos. No, ¿Sí? no hay preferido, no hay. Bueno, Pero no hay tiene preferidos de Dios, pero sí. Tiene razón lo que está usted diciendo. Sí. Es un error, un defecto de los pastores Sí. en general, que no hacemos eso que así hacía Pablo. Exactamente, sí. Fíjense, qué bonito, hermanos, cuando los corintios decían, una carta de Pablo que nos llegó, ¿verdad? Aunque sea para regañarnos, ¿verdad? Pero era alegre, aunque sea eso, se alegraban. de Sí, una sí, exactamente. Entonces, hermano pastor, cuando usted se vaya, acuérdese de la iglesia, ¿verdad? Sí, hermano, meramente Dios. No más de sus preferidos, ¿eh? Sí, un mensaje, miren, hermanos, llegó una carta del hermano Germán. ¿En dónde está? No, pues ya lo mandaron a Los Cabos, ¿verdad? Sí, porque ahí hay playa. Entonces, hermanos, eso es bueno, hermanos, ¿sí? Y aquí lo estamos viendo con el apóstol. ¿Quién se refirió a él cuando sea pastor? Ah, bueno, para ser pastor. Van a mandar a los cabos. A Los Cabos, muy bien. Bueno, entonces, hermanos, dice aquí, su actitud fue la de un padre preocupado por ellos, ¿sí? No solamente me preocupo por la iglesia que estoy aquí pastoreando, sino por la que dejé. ¿Cómo están, hermanos? Espero que cuando yo vaya estén mejor de como los dejé, ¿verdad? Ese es el propósito, hermanos, de crecer, de la renovación interior. Dice, al parecer su primera carta no provocó en la comunidad los resultados esperados, pues una parte significativa se dejó engañar por un grupo de falsos apóstoles. En su segunda carta, Pablo habla con el corazón en la mano en uno de sus escritos más personales, donde afloran los sentimientos de un hombre apasionado por la misión de Dios. En sus líneas contrapone las dificultades que soporta el ministerio apostólico con el peso de la acción de Dios y el obrar de la gracia cada vez más excelente. Hermanos, fíjense, muchas veces, hermanos, no vemos, hermanos, lo que hay en el corazón de un pastor, ¿sí? Yo he visto a nuestro hermano, pues, con el corazón en la mano, nos habla, hermanos, y nos invita para que estemos en los cultos, hermanos, ¿sí? En los cultos del miércoles, del viernes, del sábado, del domingo, hermanos, pero somos, ¿qué, hermanos? Somos desobedientes, ¿verdad? ¿Sí? Pero sí, hermano, que usted habla a la iglesia con el corazón en la mano. Sí, hermano, así es un pastor, hermanos. ¿Sí? De veras. No saben, hermanos, cómo un pastor en la noche llora por su iglesia, hermanos. Y ora también por su iglesia. ¿Sí? Hermanos, entonces aquí lo estamos viendo en Pablo, hermanos. Cómo se preocupaba, cómo estaba pendiente, cómo hablaba con el corazón en la mano, ¿sí? En medio de su fragilidad, agudizada por los avatares. ¿Qué es eso, hermanos? Por ahí tenemos, hermano, dice, puse letras chiquitas. ¿Se me puede leer, hermano? Un avatar es también una vicisitud o un
incidente que obstaculiza dificultades del desarrollo o la correcta evolución de alguna cosa. Por ejemplo, todos somos sujetos a los avatares de la vida. Eso. ¿Qué es un avatar? Pues son vicisitudes, son situaciones difíciles, hermanos. ¿Y quién no sabe lo que pasó Pablo, hermanos? ¿Quién no sabe? Por ahí puse unos versos, hermanos, unos textos, para que veamos, hermanos, todo lo que tuvo que pasar el apóstol Pablo, hermanos, en su ministerio, hermanos. ¿Sí? En el último versículo, por ahí tenemos, hermano, en el último de los versos, hay 3 versos, creo que parece. ¿Uno Pero, dice la renovación o cuál? no, un texto bíblico. Un texto bíblico donde ahí nos habla, hermanos, de todas las vicisitudes, hermanos. Cuando dice Pablo, dice 3 veces azotado. ¿Sí? Dice que recibió azotes 40 menos 1. ¿Cuántos azotes, hermanos? 39. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué recibió 39 azotes? Dice que era un látigo con 3, ¿sí? Con 3 puntas, hermanos, que lastimaban, ¿sí? Laceraban, ¿sí? Cada latigazo eran 3, hermanos, que golpeaban. Entonces, para que fueran 39, ¿cuántos latigazos recibió, hermanos? 13, hermanos, ¿sí? Porque dicen que de los 40, hermanos, ya era un pecado. Entonces, para que no se equivocaran, 13 latigazos, que eran 39, después de los 40 ya era un pecado, hermanos, el que estaba ejecutando esa orden, hermanos. Dice, en medio de su fragilidad agudizada por los avatares de su apostolado, se sintió sometido a una fuerza doble y opuesta. Por un lado, la decadencia física constante, y por otro, el crecimiento interno diario, una afectando al hombre exterior y visible, la otra al interior e invisible. Eso significa que la gravedad de sus vivencias no le impidieron en nada experimentar una renovación interior necesaria para llevar a cabo el ministerio que se le ha confiado. Hermanos, les hago una invitación. Ustedes me dicen si la aceptan o no. Que el próximo culto que hagamos así en conjunto, nos vengamos caminando desde Tehuacán hasta acá. ¿Pablo lo hacía, hermanos? Dice, sí, pero es que no había combis, ¿verdad? Pero, ¿qué les parece? ¿Verdad que sí estaría bien? Que nos viniéramos caminando. Nada más el pastor y yo, porque traemos las cosas, nos venimos el coche. Bueno, la renovación es un tema prominente en el Nuevo Testamento. Aparece en los evangelios y epístolas. Existen 2 palabras en griego para hablar de lo nuevo, que es neo y anakainosis. La primera, que es neo, significa nuevo o reciente en tiempo, o sea, algo que está recién hechecito, ¿sí? Algo que está recién hechecito. Y dice, y la segunda, hacer nuevo. ¿Qué significa eso, hermanos? Que usted tiene una casa donde ya está despintándose, ¿verdad? Donde ya la fachada se está cayendo. Entonces, ¿qué hay que hacer, hermanos? Hay que renovarla, ¿verdad? Hay que hacerla nueva, ¿sí? Entonces, eso es, ¿qué palabra, hermanos? Anakainosis, exactamente, ¿sí? Dice, y la segunda, hacer nuevo, no en el sentido de reciente, sino de diferente en calidad. Esta es la utilizada por el apóstol Pablo para designar un cambio de vida y de corazón. Entonces, en nosotros, ¿qué va a ser, hermanos? ¿Qué palabra es? Anakainosis, exactamente. Es la que nosotros vamos a utilizar en nuestra vida para ser nuevamente nuevos. Amén. Dice, es la misma palabra que usa en Romanos 12:2, donde invita a mantener una postura crítica frente al mundo, no para marginarse de la sociedad, sino para mostrar en ella nuestro compromiso
como creyentes, sin sucumbir a las corrientes de este mundo, teniendo una renovación radical de nuestra manera de pensar. Una renovación radical. ¿Qué es eso, hermanos? Total y completa. Amén. Total y completa. Como podemos observar, el discípulo no puede relajarse en medio de un mundo injusto y permisivo. Un mundo que todo lo permite, hermanos. ¿Sí? Un mundo que vive relajado, que busca solamente su complacencia, hermanos. Entonces, no podemos sucumbir a esta corriente, hermanos. Como podemos observar, el discípulo no puede relajarse en medio de un mundo injusto y permisivo. La fe es una adhesión vital y personal a Jesús. Es vital porque abarca toda la vida y personal porque se hace desde lo más profundo de nosotros mismos, de nuestro ser. No se puede reducir al plano intelectual, ya que afecta a toda la persona. Por eso dice, hermanos, radical, renovación radical, total. El discipulado es una vida llena de lecciones. La vida de Pablo indica la manera en que Dios lo desarrolló y fortaleció. Por dura que parezca la tarea, por incómoda que parezca la verdad, en un mundo de mentiras, vale la pena. Al final del camino estaremos junto al Señor. Amén. Las palabras del apóstol pueden iluminar nuestra experiencia de vida. Si Cristo lo renovó todo, no podemos permanecer estancados ni inmutados. Despojémonos de aquello que nos impide proyectarnos hacia la constante renovación interior. Hermanos, eso nos hace pensar que en el punto en que estemos en este día, hermanos, en el punto en que estemos, hermanos, no quedarnos ahí estancados, no quedarnos inmutados. ¿Qué es quedarse inmutados, hermanos? ¿Qué es quedarse qué? Paralizado, ahí, estupefacto, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos que avanzar, tenemos que seguir, tenemos que buscar esa renovación interior, hermanos, para que mañana, hermanos, hayamos avanzado un paso más. Amén, hermanos. Amén. Hayamos avanzado un paso más. Póngase de pie y ayúdenme a leer el número 1 del análisis, hermanos, en letras negritas, todos juntos. 1, 2, 3. Agradezca por el hombre exterior y ocúpese del hombre interior. Amén. Hermanos, ¿será una opción? ¿Será una opción? No. Aquí el apóstol Pablo, nuestro Dios, el Señor Jesucristo, hermanos, nos dice, agradezca a Dios por el hombre exterior y ocúpese ¿de qué? Del hombre interior. Hermanos, es una palabra imperativa, hermanos, ¿sí? Para que nosotros, hermanos, pasemos del punto en que estamos ahorita, avancemos, hermanos, al siguiente punto, al siguiente paso, ¿sí? Tomen su lugar, hermanos. Pablo es consciente de que su cuerpo avanza cada vez hacia su final. ¿Estamos ciertos, hermanos? Sí. Decía el apóstol Pablo, ¿a poco, hermanos, ustedes se enferman y yo no? ¿Ustedes se desgastan y yo no? Todos, hermanos, vamos por ese camino, hermanos. A medida que los años están llegando a nosotros, hermanos, nuestro cuerpo exterior se va, ¿qué? Desgastando. Pero a medida que nosotros, hermanos, nos enfoquemos más en la palabra de Dios, nos enfoquemos más en esta vida interior, en ese cuerpo interior, hermanos,
nos iremos renovando día a día, hermanos, ¿sí? Y Dios nos dará la fortaleza, ¿verdad? Como dice su palabra, que Dios da fuerza a quien alcanzado, ¿verdad? Y los renueva como el águila, hermanos. Amén. Dice aquí, sin embargo, no tiene una visión dualista de la vida, ni opone el cuerpo al espíritu, más bien contempla las realidades de la convicción de que sus sufrimientos son momentáneos comparados con la vida futura. Entonces, hermanos, eso es lo que nos debe de mover, ¿sí? Lo que nos debe de mover. Aquí sufrimos. ¿Es normal, hermanos? ¿Es normal sufrir? Sí, es normal, hermanos. Es parte de la vida, es parte del ser humano, ¿sí? Pero eso nos debe de motivar, hermanos, ¿sí? De que sus sufrimientos son momentáneos comparado con la vida futura, hermanos. ¿Cuántos años tendrá la vida futura, hermanos? ¿Cuántos años? Ilimitada. Una eternidad, hermanos. Una eternidad. Aquí usted puede vivir 100 años, pero se va de volada. Pero esa vida futura, hermanos, será eterna. Tenemos la actividad, hermanos, ¿sí? La actividad. Ofrezca a Dios palabras de gratitud por su cuerpo. Cuídelo, acepte sus limitaciones y reconozcan sus fortalezas. Esfuércese y alégrese de sus progresos. Una actividad que debe ser, hermanos, ¿cada cuánto? Todo el tiempo. Constante, hermanos, constante, día a día, porque día a día el hombre interior se renueva, ¿sí? Y debemos darle gracias a Dios, hermanos, por el cuerpo que Dios nos ha dado el Señor, ¿sí? El cuerpo que nos ha dado el Señor, y darle gracias, hermanos, y dice, cuídelo. ¿Cuántos cuidamos nuestro cuerpo, hermanos? Muchos no lo cuidamos, ¿verdad? Lo descuidamos, hermanos, ¿sí? Porque nos dicen, no comas esto, no comas esto, no comas esto. ¿Y qué hacemos? Híjoles, ¿cómo que no voy a comer, verdad? Hermanos, hay muchas cosas que sí perjudican nuestro cuerpo, pero somos necios, hermanos, ¿sí? Así que, hermanos, a partir de hoy, hermanos, está prohibido tomar díganlo, hermanos, está prohibido tomar Refresco. sí, todo tipo de refresco, hermanos, ¿sí? Ahí tenemos agüita, y si es agua sola, mejor, ¿sí? Así que, hermanos, hay que cuidar nuestro cuerpo, hermanos. Decía nuestro hermano hace rato, es templo del Espíritu Santo, hermanos, ¿sí? Dice más adelante, hermanos, hombre interior. No obstante su condición física, Pablo, el que había sido transformado y en el que ahora moraba el Espíritu, estaba siendo renovado cada día. En palabras de la joven judía Eti Ilesum, quien murió en los campos de exterminio de Auschwitz, dijo, el mundo interior es tan real como el exterior. Deberíamos ser conscientes de ello. También tiene sus paisajes, sus contornos, sus posibilidades, sus regiones ilimitadas. El mundo interior es una tierra de barbecho que merece la pena ser cultivada. Fíjense nada más, hermanos, nosotros vemos este cuerpo que está aquí, ¿verdad? ¿Sí? Vemos el cuerpo exterior, pero quizás no vemos el cuerpo interior. Pero ¿cómo está el cuerpo interior, hermanos? Está igual. Dice aquí con sus mismos paisajes, ¿verdad? Una tierra de barbecho que hay que cultivar, que hay que sembrar, que hay que cosechar, ¿verdad? Es lo que nos dice aquí esta joven judía Eti Ilesum. Actividad.
Ocúpese de su hombre interior. Es un proceso permanente hasta llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Amén, hermanos? Amén. Cuide, ocúpese de su hombre interior. ¿Amén, hermanos? Es un proceso permanente. Hermanos, ¿hasta cuándo lo va a cuidar? ¿Hasta cuándo se va a ocupar del hombre interior? Hasta que llegue a la plenitud de Cristo. Amén. Es dos. A ver, pónganse de pie otra vez, hermanos, y me ayudan a leer esta parte número 2 del análisis. Todos juntos, 1, 2, 3. El camino de la renovación. Amén. El camino de la renovación. Bueno, yo espero, hermanos, en el nombre de Dios, que muy pronto nos renueven este camino. ¿Dicen amén? ¿Sí? ¿Verdad? Que nos renueven este camino, hermanos. Exactamente. Cuando ¿Sí? lo renueven ya nos venimos caminando. Entonces sí ya, o con patines, ¿verdad? Sí. Entonces, hermanos, pero ahorita, ¿qué nos ocupa, hermanos? ¿Qué nos ocupa? Nos ocupa el camino que nosotros llevamos. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer con este camino, hermanos? Renovarlo. ¿Sí? Renovarlo. La renovación interior toma lugar, hermanos. Toma lugar. La renovación interior, siendo impulsada por el Espíritu, abarca todas ¿qué? Las esferas de la vida y tiene manifestaciones concretas. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta llegar a ser un discípulo maduro. Hermanos, ¿podemos decir que ya somos discípulos maduros? Nos falta todavía, hermanos, pero precisamente estamos en ese camino de ¿qué? De la renovación, hermanos. ¿Sí? Entonces, usted no se desanime, ¿sí? Usted siga caminando, usted siga hacia adelante, hermanos, porque, hermanos, al final, ¿qué encontraremos? Esa plenitud de vida. ¿Amén? Sigamos firmes, adelante, hermanos. Dice, hasta llegar a ser un discípulo maduro. El apóstol Pablo veía la vida cristiana como una carrera que estaba motivado a terminar bien y desafiaba a los corintios a correrla de tal manera que obtuvieran el premio, ¿verdad? Hermanos, entonces estamos en una carrera y esa carrera no es de ¿qué, hermanos? No es de rapidez, ¿verdad? No, es una carrera de resistencia, hermanos. ¿Sí? Entonces, hermanos, por eso dice el apóstol Pablo, para que tú puedas resistir, puedas llegar al final de esa plenitud, dice, tienes que cuidar tu hombre interior. Tienes que cuidar tu hombre interior, fortalecer tu hombre interior, porque es la que te va a hacer que tú llegues a la meta. ¿Sí? Dice, medite en las características necesarias que tenía para llegar al final de ella. Características necesarias que nos van a motivar, hermanos, ¿verdad? A poder llegar a nuestra meta. ¿Y una cuál es, hermanos? ¿El uno qué es? Mantener un objetivo claro. Eso, hermanos, mantener un objetivo claro, hermanos. Porque cuando no hay una claridad, cuando es todo confuso, hermanos, entonces no podemos realmente nosotros llegar, porque hay dudas, porque hay incertidumbre, ¿sí? Obstáculos sí va a haber. Dice, permitir que la mente de Jesús invada, ¿qué, hermanos? La nuestra, ¿sí? En medio de las tribulaciones, su enfoque está en llevar a las personas a Cristo. Entonces, hermanos, permitamos que la mente de Jesús invada, hermanos, todo nuestro ser, invada nuestros pensamientos, ¿verdad? Y ese será, ¿qué, hermanos? Ese será una de las características necesarias para poder llegar al final. 2, disfrutar la intimidad con Cristo.
procurar la unión gozosa con Él. A esto ha dedicado y dedica todas sus fuerzas. ¿Qué es disfrutar esta intimidad con Cristo, hermanos? ¿Qué es disfrutar esta intimidad? ¿Usted ha tenido intimidad con Dios? Sí. ¿De qué manera? La oración, la lectura de la palabra. Exactamente, hermanos. Esa intimidad se hace a solas con Jesús. ¿Sí? A solas. Ahí en su cuarto. Ahí en el lugar que usted ha elegido para cantarle a Dios, para leer la palabra de Dios, para orar, ¿verdad? Esa intimidad que tenía Jesús con su Padre. ¿A dónde iba, hermanos, Jesús? Para tener esa intimidad con su Padre. ¿A dónde iba? Al monte. Al monte. Iba allá al huerto, ¿verdad? De los olivos. Ahí, hermanos. ¿Sí? ¿A qué hora llegaba Jesús? Muy de mañana. Muy de mañana, hermanos. ¿Verdad? 5, 6 de la mañana, cuando todo estaba oscuro, ¿verdad? Había paz, había tranquilidad. Él estaba en intimidad con su Padre, hermanos. Entonces, esto es lo que necesitamos nosotros, hermanos. ¿Sí? En una determinada hora, muy de mañana, poder llegar a ese lugar que hemos elegido, hermanos, para estar en intimidad con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Dios. ¿Sí? Disfrutar esos momentos, hermanos. ¿Sí? No sé, en la noche, en la mañana, ¿verdad? Nosotros, bueno, la verdad, lo hemos ocupado en la noche. ¿Sí? Esa intimidad de cantarle al Señor, de estar ahí disfrutando, hermanos, de la alabanza, de la adoración a nuestro Dios. 3. Ser, ¿qué, hermanos? Disciplinado. ¿Qué es ser disciplinado, hermanos? ¿Qué es? Vamos a ver, dice aquí. Muy pocos alcanzan su potencial por falta de disciplina. ¿Es importante la disciplina? Sí, hermanos. Muy importante la disciplina, hermanos. Un hombre disciplinado, hermanos, triunfa. ¿Sí? Triunfa. Por ahí hay una palabra que luego dicen que una persona acomedida, donde quiera, cabe, ¿verdad? Una persona acomedida donde quiera cabe. Imagínense si es disciplinada, ¿verdad? Entonces, hermanos, es muy importante ser disciplinados para alcanzar el potencial. Sin embargo, Pablo sabía trabajar y adaptarse a las necesidades de cada contexto. La disciplina contribuye al crecimiento y capacita para responder a la gracia de Dios. Hermanos, ¿cómo será una persona indisciplinada, hermanos? ¿Podrá ser aceptada en cualquier lugar? No, ¿verdad? En un trabajo, hermanos, en un trabajo, en empresas, ¿verdad? Hay disciplina, hermanos, ¿sí? En la ciudad hay disciplina, ¿sí? Usted transfiere esa disciplina y ¿a dónde va a parar? Pues a la cárcel, ¿verdad? ¿Sí? Entonces es muy importante, hermanos. La disciplina contribuye al crecimiento y capacita para responder a la gracia de Dios. ¿Sí? Tenemos entonces mantener un objetivo claro, disfrutar la intimidad con Cristo, ser disciplinados y 4, aprendizaje constante. ¿Qué es constante? Todos los días, ¿verdad? Muchos discípulos se quedan con lo que ya saben. Pablo vivió un proceso de renovación intelectual. Profundizaba en el conocimiento de Jesús. ¿Sí? Esa es la parte primordial, hermanos. El martes, hermanos, allá en el grupo familiar, nuestro hermano pastor compartía, hermanos, 6 prioridades. 6 prioridades que tenemos que tener en mente, hermanos. ¿Sí? Y la primera nos decía, la primera prioridad, ¿cuál es, hermanos? Dios. Es Dios, ¿verdad? Dios es y debe ser. ¿Sí? Y la segunda prioridad, decía el pastor, la segunda prioridad, ¿cuál creen que es, hermanos? ¿Cuál creen que es? La familia. ¿Sí o no, hermano? La familia.
¿Sí? ¿Y la tercera cuál será? ¿Cuál será? Dígaselos, hermano, para que no digan que yo estoy mintiendo. El trabajo, hermano, porque de ahí comemos, ¿verdad? Y eso el Señor lo dijo, ¿sí? Dice, comerás con el sudor de tu frente, ¿sí? Hoy también estamos sudando, hermanos, para comer. Y dice, Pablo vivió un proceso de renovación intelectual, profundizaba en el conocimiento de Jesús, aprendizaje constante. 5. Tener amigos. Pablo cultivó relaciones saludables y les tenía mucha estima. Parte importante de su ministerio fue la reproducción de líderes. Fíjense, ¿sí saben quiénes fueron los amigos de Pablo, hermanos? A ver, hermano, pongan los amigos de Pablo. A ver, ¿sí ven, hermanos? A ver, repitan los amigos de Pablo. Febe, Priscila, Aquila, Veneto, María, Andrónico, Uñas, Amplias, Urbano, Estaquis, Ameles, Aristóbulo, Herodión, Narciso, Trifena, Trifosa, Pérsida, Rufo, Asínclito, Pregonte, Hermas, Arrobas, Hermes, Lobo, Julia, Leo, Olimpas, Timoteo, Lucio, Jasón, Sosipater, Tercio, Gallo, Erasto. Hermanos, ¿quién quiere tomar uno de esos nombres para poner a su hijo o a su hija? ¿Verdad que sí? Sí, pues son bíblicos, hermanos. ¿Sí? No sé, como había un hermano que al entrar a la iglesia, quiso ponerse un nombre bíblico y busca los medios para cambiar su nombre, hermanos, ¿sí? Busca los medios para cambiar su nombre y un día llega muy contento, muy feliz con el pastor y le dice, hermano pastor, ya cambié mi nombre, dice. ¿Ah, sí? ¿Y ahora cómo te llamas, hermano? Me llamo Leviatán. Y dice el pastor, hijo de hermano, no, pero Dios te ha consultado primero, ¿verdad? Pero esos nombres sí los podemos usar, hermanos, ¿sí? Ahí están unos nombres con rojos, ¿sí, hermanos? ¿Lo ven? Bueno, ¿qué quiere decir eso, hermanos? Que yo conozco a varios hermanos, a varias personas con esos nombres, ¿sí? Los conozco, no sé si ustedes conozcan a Efeneto, ¿sí? Aristóbulo, ¿no? A Cispater, no sé qué más, ¿verdad? Pero esos están en rojo, yo sí los conozco, hermanos, sí los he tratado a muchos de ellos, ¿sí? Bueno, entonces, hermanos, ¿hizo amigo Pablo? ¿Hizo amigos? Hermanos, entonces tenemos que dice que tener amigos, ¿sí? Pero muchas veces, ¿dónde tenemos a los amigos? ¿A dónde, hermanos? Allá afuera. Y es bueno, ¿sí o no? Es bueno. Pero qué bueno sería que también aquí tuviéramos amigos, ¿sí? Y en una ocasión le preguntamos a la hermana, ¿cuántos amigos o amigas tiene? Dice, 2. Pero no eran de la iglesia, ¿verdad? Entonces, hermanos, qué bueno que aquí seamos amigos. ¿Amén, hermanos? Amén. Aparte de hermanos, ¿verdad? Entonces, imagínense, doble amor, ¿sí? Doble comunión, ¿sí? Doble bendición. Amén. Dice la 3, hermanos, pónganse de pie y todos vamos a leer las letras negritas, ¿sí? 1, 2, 3. Transformados mediante la renovación interior. Amén. Tomen lugar, hermanos. Fíjense, un estudio del Instituto Teológico Fuller analizó la vida de los personajes más importantes de la Biblia y cómo finalizaron sus carreras. De los 100 personajes más relevantes, solo el 30% terminó bien su carrera. ¿Cuántos no, hermanos? 70%. El 70% no terminó. Descubrió
que existen 5 principales obstáculos que impidieron terminarla bien. Todos tienen que ver con la conducta. Mencione un ejemplo bíblico de cada uno. ¿Sí? Así, aquí quiero que me apoyen, hermanos, que me ayuden. ¿Sí? Fíjense, problemas con finanzas. Tengo un ejemplo de que hubo en esa iglesia, hermanos, problemas de finanzas. Pues no tanto de la iglesia, sino que dice, hermano, que 100 personajes importantes de toda la Biblia. Sí. Entonces, o sea, para que no nos enfoquemos nada más a la iglesia. Sí, exacto. También puede haber personajes del Antiguo Testamento. Sí, exacto. Sí. Pero ahí donde dice, descubrió, todos tienen que ver con la conducta. Mencione un ejemplo bíblico de cada uno. A eso. Problemas con finanzas. Bueno, yo ahí podría mencionar, por ejemplo, a uno de los discípulos, a Judas el Iscariote. Eso, muy bien. Que él vendió al maestro. Sí. ¿Por qué? No, y también Y también agarraban de las orejas. Sí, exactamente, muy bien. Otro ejemplo, hermanos. Ananías y Zafira. Ananías, exactamente, y Zafira, ¿verdad? Exactamente. Bueno, 2 ejemplos, hermanos, para no ocupar mucho tiempo. Dice, abuso de poder o autoridad. A ver, abuso de poder o autoridad. Yo recuerdo, ¿sí, hermano? Elí, ¿sí? Abusaron de su autoridad. Exactamente, muy bien. ¿Sí? Otro ejemplo más. Saúl. ¿Sí? ¿Qué hizo Saúl? Era un hombre que seguía sus propios fines, se vanagloriaba al mismo. Sí, pero ¿qué hizo abusando de su poder? Mató a los sacerdotes. Sacrificó, ¿verdad? Hizo sacrificio. Lo que debía de ser el sacerdote, lo hizo él. No, pues yo soy el rey, ¿verdad? Y yo puedo también sacrificar. Muy bien, bueno. El orgullo, hermanos. El orgullo. A ver, ayúdenme. Aquí le anoté el rey Ezequías. El rey Ezequías, el orgullo. Sí, porque es que cuando pensamos en el rey Ezequías, siempre pensamos, porque él mismo dice que era un hombre íntegro. Sí, Y por eso oraba a Dios y Dios lo sanó. Pero al final, cometió el error de llenarse de orgullo, porque dice que fueron los egipcios a visitarlo y él les mostró todos sus bienes, sus riquezas, su oro, su plata, sus armas. Ajá. eso. Entonces ahí vemos a personas que, porque dice aquí, no terminaron bien. Como que presumía, ¿no? Sí, Sí. y él no terminó bien. Sí, muy bien. Bueno. Sí, hermano David. También David, hermano, cuando censó al pueblo y no le dio gracias a Dios. David. El rey David. Muy bien. Bueno, tenemos un caso muy especial, ¿verdad? Que bueno, él terminó muy bien. Pero antes de conocer al Señor, hermanos, ¿cómo era el apóstol Pablo? Saulo, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, pero en él se rompe la regla. Sí. Porque él empezó mal y terminó bien. Sí, exactamente. Puede pasar a muchos. Eso. Pero aquí el asunto es el que empieza Del que empieza y termina mal, exactamente, muy bien. Bueno, ahí tenemos ya dos ejemplos. Asuntos críticos en la familia, hermanos. Asuntos críticos. De relaciones ilícitas. Sí, perdón, relaciones ilícitas, hermanos. Salomón, David, ¿verdad? ¿Quién más? En Corinto, ¿qué pasaba, hermanos? Tanto que Pablo, ¿verdad?, condenó a este hijo, ¿verdad? ¿Sí? Aunque él no era precisamente líder. Líder. Habla de líderes. Líderes, bueno, muy bien. Relaciones ilícitas, bueno, tenemos ahí a David, ¿verdad? ¿Quién más me dijo, hermano? Salomón, ¿sí? Bueno, muy bien. 5, hermanos. Asuntos críticos en la familia. David,
¿sí? Crítico, hermanos, ¿verdad? Tanto que, pues, su hijo murió, ¿verdad? ¿Sí? Luego, la relación que tuvieron entre hermanos, sus hijos, ¿verdad? Que también es no ilícito, ¿verdad? Absalón que se le revela. Sí, muy bien. Bueno, creo que es suficiente, hermanos, para darnos una idea, hermanos, de que empezaron bien, pero terminaron mal. Amén. Dice, para llegar a una nueva forma de vida, ¿qué necesitamos, hermanos? Tener la misma experiencia que expresa el apóstol Pablo. A ver, todos vamos a recitar esto que dice Pablo, hermanos, todos. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Amén. Bien, bueno, pues vamos a la aplicación, hermanos, ya para ir terminando, porque seguramente que ya tienen hambre, ¿verdad? Dice la aplicación, hermanos, marque con una X conforme a las situaciones con las que se identifique. Elija entre no, poco y sí. ¿Sale? Así que usted ahí le va a poner, hermano, como decíamos, dentro de la escuela estamos en un punto, hermanos, ¿sí? Y lo vamos a marcar. Pero de ahí para adelante tiene que haber un proceso de mejora, ¿sí? Dice aquí, hermanos, mantengo relaciones sanas, ya sea con la familia, ya sea con los vecinos, ¿verdad? Que es ahí, hermanos, donde debe de manifestarse más una buena relación, ¿sí? En la familia, con los vecinos, ¿sí? Dice entonces, hermanos, ahí usted le va a poner, mantiene buenas relaciones, no, poco, sí. Ahí póngale, hermanos, una crucecita, ¿sí? Dice, siguiente, dedico tiempo para alimentar mi vida devocional. Dedico tiempo para alimentar mi vida devocional. Usted sabe si no, tal vez poco o sí, ¿verdad? Fíjense que si nosotros le diéramos el diezmo de nuestro tiempo a Dios, ¿qué tiempo le daríamos, hermanos? Si le diéramos el diezmo de nuestro tiempo, ¿qué tiempo le daríamos a Dios? 2 horas con 40 minutos. Exactamente, 2 horas y media, ¿sí? Todos los días, exactamente. Todos los días, ¿verdad? Pero le damos siquiera el 50%, hermanos. Siquiera el 50%. Bueno, esto es lo que estamos precisamente, hermanos, tratando de que el hombre interior se renueve, hermanos. ¿Sí? Se renueve. Hacer un compromiso no con el pastor, sino hacer un compromiso con Dios. ¿Sí? Muy bien. Dice, he logrado sanar mis heridas interiores. ¿Como cuáles, hermanos? Como el rencor, he perdonado, envidia, etcétera. No, poco, sí. Siguiente. Me siento culpable por alguna situación del pasado. No sé cómo se sienta usted, hermano, hermana, ¿verdad? Hay algo en su pasado que lo hace sentir culpable. Bueno, ahí está, para que hoy usted le diga a Dios que no, que ya todo eso pasó, que ya todo eso se olvidó, que ya no hay nada en su corazón, ¿verdad? O todavía hay un poco dentro de usted que le hace sentirse culpable, ¿sí? Sí, o sea, sí me siento culpable. Normalmente me siento estancado en mi vida cristiana. Aquí es lo que también tenemos que meditar mucho, hermanos. ¿Cómo estamos? ¿Sí? Que esto sea un avivamiento, hermanos. ¿Sí? Que nos mueva, que nos haga sentir la necesidad de renovar ese hombre interior. Que no estemos estancados, como decía
en la lectura, estupefactos, ¿verdad? ¿Sí? Que salgamos de ese estancamiento, hermanos. Si usted le pone no, quiere decir que usted está avanzando. Aunque sea lentamente, pero está usted avanzando, hermanos. ¿Sí? Y si le pone poco, bueno, pues dice que poco a poco se llega ¿a qué? Lejos, ¿verdad? Poco a poco se llega lejos, ¿sí? Y si está usted estancado totalmente, bueno, pues es el momento de despegar. Es el momento de avanzar. Amén, hermanos. Bien. Dice, piense en 3 acciones que puede hacer permanentemente para buscar una renovación interior. Creo que todos lo sabemos, hermanos, ¿verdad? 3 acciones importantes que, hermanos, podemos hacer permanentemente, todos los días. ¿Cuál es, hermanos? El 1, orar. ¿Sí? El 2, ayunar. Y el 3, el 3, hermanos, estudiar, exactamente. Bueno, ya de ahí se desprende lo que dice nuestra hermana, ¿verdad? Si estamos, hermanos, en esta sintonía, en estas 3 acciones, hermanos, ¿qué dice la palabra de Dios? Lo demás vendrá por añadidura. ¿Amén, hermanos? Amén. Muy bien. Bueno, pues, hermanos, vamos a leer la conclusión. Todos de pie, hermanos. Vamos a leer la conclusión. Y dice así, hermanos: el paso de los años y el desgaste físico no son impedimentos para experimentar una renovación interior. Todos necesitamos crecer en nuestra vida cristiana, pero esta labor no es meramente un esfuerzo humano. Es gracias a aquel que un día inició la obra en nosotros y la perfeccionará. Dios nos dé la sabiduría para proyectarnos a lo verdaderamente significativo y seamos impulsados por medio de su Espíritu. Amén. Amén. Bueno, hermanos, creo que este es un buen momento para despegar. Un buen momento para buscar esa renovación interior. Y que, como yo les decía, hermanos, si Dios nos permite celebrar un aniversario de esta misión, hermanos, ese aniversario estemos mejor. Amén. Paz a vosotros, hermanos. Así de pie recibimos a nuestro hermano director. Dios bendiga a nuestro hermano Luis Mora, el nuevo líder de esta misión. Que el Señor lo siga llenando de sabiduría. A mí no me gustó mucho la escuela, la lección de este día. No me gustó mucho eso de que ya no vamos a poder tomar coca, pero fue una lección de mucha bendición, sin duda alguna. Vamos a